Bien, ¿cómo están? Las saludo, deseándoles que se encuentren bien. Vamos a iniciar de esta forma las clases virtuales para que no perdamos los temas que requerimos ver en clase. El tema de hoy es reflexionar sobre la psicopatología y terapia Gestalt. Vamos a empezar con una frase. Freud nos enseñó que hasta los síntomas más raros y las conductas más extravagantes tienen sentido. David Shapiro. Todas las personas fabricamos síntomas que tienen su sentido y su función. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta debido a que generalmente se piensa que los síntomas no tienen razón de ser, que surgen de la nada. Entonces, vamos a ver a continuación la forma de abordar estos síntomas y de darle sentido según la psicoterapia Gestalt. ¿Ok? Todas las personas de alguna forma fabricamos síntomas que tienen esa función, de tal modo que cuando ésta se cumple, el síntoma desaparece. Es decir, que el síntoma va a cumplir esa función de avisarnos sobre que tenemos que atender algo. Ajá. Algo que no hemos tratado o que no hemos trabajado y que es necesario de alguna forma darle voz. ¿Ok? Es importante también diferenciar sobre el signo y el síntoma. El signo son las características que nosotros podemos observar de forma física. Podemos ver, por ejemplo, que una persona tiene su ritmo cardíaco alterado, o podemos ver la temperatura de su cuerpo. Sin embargo, el síntoma va a ser una forma en cómo se percibe y se siente la persona. En términos de la psicoterapia Gestalt, el síntoma empieza siempre como un ajuste creador. Es la respuesta más apropiada que la persona puede hacer, con sus capacidades, en un momento y unas circunstancias concretas. Es decir, que el síntoma va a ser, de alguna forma, un ajuste creativo que va a sostener a la persona. La persona se va a poder sostener de forma, creando este ajuste, uh-huh, para encontrar cierta estabilidad. Ahora, que sea una respuesta creativa no significa que sea la mejor, pero sí al menos sería la más adecuada y posible en ese momento dado. Pero hablando sobre la cronificación del síntoma, vamos a ver que el problema surge cuando esta respuesta adaptativa creadora queda fijada y adherida como modus operandi del individuo y se convierte en una forma de reaccionar conservadora, única y no adaptativa. Así podría ocurrir que, pasado el tiempo, cuando el contexto sea el distinto al de ayer, la respuesta que entonces fuera apropiada sea ahora inadecuada. Es decir, que esa respuesta se queda fijada, generando ese síntoma que no ha cumplido su función. Cuando se cumple esa función, desaparece el síntoma. Es decir, si yo tengo una necesidad de afecto, de demostrar afecto y de recibir afecto, y busco abrazar a alguien, y se genera ese rechazo por mi entorno, uh-huh, yo voy a, de alguna forma en ese instante, voy a dejar de buscar ese afecto. Pero ¿qué pasa si esa búsqueda, si esa falta de buscar afecto se queda fijada y ya lo dejo de hacer por siempre? Esa necesidad o esa función que yo necesitaba cumplir se va a quedar insatisfecha, generando un síntoma debido a esa fijación que tuve en ese momento. Entonces, aunque de alguna forma ese ajuste creador de alejarme de ese entorno me generó algo positivo o fue lo adecuado en ese instante o lo posible, si yo lo mantengo a través del tiempo y no cumplo con esa función y esa necesidad de afecto, se va a generar ese síntoma. Entonces, todas las personas fabricamos síntomas que tienen su función, de tal modo que cuando ésta se cumple, el síntoma desaparece.
Si no llegara a cumplirse la función, los síntomas tendrían a cronificarse, es decir, se quedará fijado y ese síntoma se estará repitiendo a través del tiempo. El síntoma tiene una doble naturaleza. Por un lado indica que hay un problema y por otro lado que hay una tentativa de solución al mismo. Entonces, el síntoma nos va a dar, primero, nos va a indicar que hay un problema, que hay algo que nosotros necesitamos tratar y atender. Y por otro lado, nos van a manifestar que hay una tentativa de solución, que algo en nuestro interior busca esa metaestabilidad y por lo tanto nos exige que atendamos ese síntoma. Intelectualmente lo podemos diseccionar en dos. Uno, en un cierto comportamiento o conducta que crea sufrimiento. Dos, en una función terapéutica que sirve para sobrellevar el sufrimiento. Es importante considerar qué función está cumpliendo el síntoma. Si no se tiene en cuenta, si no se respeta esa función, el paciente se verá obligado a inventar algo para resolver su problema. Si suprimimos la conducta, el síntoma, se suprime también la función positiva del mismo, que tiene un objetivo y es la intención. La forma inventada, al suprimir la conducta, cada vez será más fuerte que la anterior. Es decir, si nosotros nada más trabajamos sobre el síntoma sin ver la función que tiene, lo único que vamos a generar va a ser un síntoma más fuerte. Si no le damos esa voz, si no escuchamos qué es lo que necesitamos atender y si no trabajamos sobre ello y nada más nos dedicamos a quitar el síntoma o la conducta, lo único que vamos a generar es síntomas cada vez más fuertes. ¿Por qué? Porque esa función que generó el síntoma, que ha quedado fijada, de caso de no ser atendida, cada vez va a aumentar más el tiempo y cada vez va a ser más intensa y el sufrimiento va a ir aumentando cada vez. En este sentido, el trabajo en la terapia Gestalt consiste en ayudar al paciente a inventar otras formas que permitan a las intenciones ser actualizadas sin necesidad de pasar por el sufrimiento, es decir, a poder realizar nuevos ajustes creadores. Entonces, de alguna forma, lo que vamos a hacer al atender este síntoma es sostenerlo, ver cuál es su función y actualizar ese ajuste creador que se realizó en un momento. Es decir, si yo tuve una experiencia negativa cuando busqué afecto y debido a ese rechazo que viví, al no sostener ese rechazo y tratar de huir de él, me alejé de las personas, me daré cuenta después que hay personas que sí son capaces de sostener ese afecto, que sí hay personas capaces de mostrarme ese afecto y de recibir mi afecto, y de alguna forma voy a actualizar esa experiencia y al actualizarla voy a cumplir con la función que tenía en un principio. Con lo cual, de alguna forma, el síntoma al completar su función va a desaparecer sin que nosotros busquemos que desaparezca. Entonces es importante que nosotros nos enfoquemos a sostener el síntoma, no a tratar de quitarlo, porque como hemos visto, si nosotros tratamos de quitar ese síntoma sin ver realmente qué es lo que lo sostiene y cómo se formó, lo único que vamos a ocasionar es que venga otro tipo de síntomas más graves, que el sufrimiento sea mayor. Entonces, aquí en la terapia Gestalt lo que vamos a trabajar va a ser sostener lo que generó ese síntoma, sostener ese rechazo, sostener esa tristeza, sostener ese miedo. Y al sostener estos sentimientos, ya vamos a atender al síntoma, vamos a actualizar esa conducta fijada, vamos a dinamizar la psique y de esta forma vamos a solucionar ese sufrimiento. Ahora, es muy importante para que nosotros trabajemos con el síntoma el darnos cuenta de que vamos a ver cómo
sin enfocarnos completamente en el pasado, nos vamos a enfocar cómo ese pasado está en el aquí y el ahora. Cómo ese síntoma que existe en el presente, que está, es un reflejo de una experiencia pasada. Pero lo vamos a abordar y a tratar desde el presente, desde el aquí y el ahora. Cómo afecta aquí, cómo se siente en este instante, cómo es para mí vivirlo y experimentarlo en este momento. Entonces, de alguna forma, o de esta forma más bien, vamos a trabajar con el pasado, pero reitero, desde una perspectiva en el aquí y el ahora. Cómo esa carencia de afecto me afecta en este instante. Cómo esta experiencia que tuve me afecta en este momento. Cómo lo siento, cómo lo vivo. Y de esta forma vamos a trabajar con el pasado, estando en el presente. Bien, ahora para continuar con el tema de hoy, vamos a trabajar sobre las modalidades de contacto. ¿Okay? El proceso de contacto para la terapia Gestalt no hace referencia única y exclusivamente a la relación, sino a la formación de una figura de interés que destaca en el fondo del campo organismo-entorno. Esto implica, como indica Jean-Marie Robin, la formación de formas en el campo organismo-entorno. Las 4 fases que vamos a ver adelante tienen sus interrupciones de contacto, es decir, son modalidades de contacto que cuando no se atienden de forma sana van a generar una interrupción que nos va a impedir contactar con el entorno. La primera fase es el precontacto. Durante la fase del precontacto, el fondo es el cuerpo y la figura que surge es la sensación. Toda función fisiológica se completa a sí misma internamente, pero a fin de cuentas ninguna función puede seguir haciéndolo. El organismo no puede autopreservarse sin asimilar algo del entorno, sin crecer, o descargar algo en el entorno y morir. Fritz Perls. La interrupción del proceso de contacto en esta fase se produce mediante la confluencia. ¿Qué es la confluencia? Es un estado de no contacto donde no hay una diferenciación entre yo y el otro. ¿Cómo es posible que yo contacte con alguien, con el entorno, si no va a existir una diferencia entre lo que yo soy y lo que es el otro? Para el confluente no se da un contacto, se cae en la fase de precontacto, debido a que no existe esta diferencia. Si yo no me diferencio del otro, ¿cómo va a existir un contacto? Si somos de alguna forma uno mismo. Entonces, para que exista este contacto debe de haber una diferencia que no se da en la confluencia. Entonces, vamos a ver que la propiocepción de una sensación corporal, percepción de un estímulo ambiental, necesidad, deseo, apetito, atracción, instinto, situación, es este ello de la situación que va a tomar estas formas. Por consiguiente, lo que se hace figura en esta fase es el apetito o la estimulación ambiental que despierta un apetito. Entonces, de alguna forma, al no existir esta diferencia entre el otro, va a existir esta confluencia como una interrupción del contacto. ¿Cómo lo podemos ver en la actualidad? Lo podemos ver en unas relaciones codependientes, donde no va a existir por parte de una persona esa diferencia, no se va a diferenciar. Es decir, si todos dicen blanco, si uno dice blanco, esa persona va a decir blanco, aunque quiera negro en el fondo. Bueno, inclusive hay situaciones en las que no está consciente de qué es lo que desea y qué es lo que quiere. Al no saber qué es lo que desea y qué es lo que quiere, y no querer tener esa responsabilidad de ser, lo más fácil para esta persona
que tiene una interrupción de contacto en la confluencia es desear lo del otro, desear lo que desea el otro, porque resulta más fácil para esta persona en primera porque abandona la responsabilidad de ser y de alguna forma no atiende esta sensación de ansiedad de manifestar en el entorno lo que desea. Entonces, veremos que se da, por ejemplo, en este tipo de situaciones de relaciones codependientes, donde difícilmente vamos a manifestar esa diferencia con el otro. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a confluir, a ser confluentes, a fluir según está la situación sin manifestar el deseo propio. De hecho, podemos observar en la cultura popular cómo canciones cuando hablan de amor, hablan y manifiestan el tuyo somos uno mismo, somos un mismo ser, dando a entender que es de esta forma vamos a tratar de tener ese contacto que en realidad no es contacto porque necesita haber una diferencia. Si yo quiero ser uno mismo con la persona, vamos a generar más bien una codependencia debido a esa falta de contacto. ¿Ok? Bueno, en esta fase el proceso de contacto se produce una identificación de las sensaciones. Cuando una necesidad es identificada, se ponen en acción las estrategias adecuadas para satisfacerla. Es decir, que cuando a mí me surge una necesidad, voy a hacer algo para cumplir esa necesidad. Voy a acercarme al entorno para satisfacer esa necesidad. En esta fase de toma de contacto, todo aquello que formaba figura en el precontacto, sensación, propiocepción, estímulo del entorno, pasa a un segundo plano, en forma de excitación y energizando el fondo. Emerge entonces una nueva figura que es el entorno en todas sus posibilidades, la novedad. Hablando de la segunda fase de la modalidad de contacto que sería la toma de contacto. Entonces, primero en el precontacto, vamos de alguna forma a darnos cuenta que la figura va a ser la sensación. Ahora, las sensaciones van a formar parte del fondo y va a surgir la novedad de esta toma de contacto. La asimilación de la confluencia en la fase del precontacto anteriormente descrita permite la emergencia de la función yo del self. Las interrupciones del proceso de contacto se producen mediante introyección, proyección y retroflexión. La introyección. La introyección vamos a hablar de una patología cuando los elementos introyectados no han sido previamente destructurados o agredidos o criticados y cuestionados. En esta forma vamos a tener un introyecto debido a la cultura que tenemos, a factores sociales como la familia, el entorno donde nos vamos a desarrollar. Si nosotros, por ejemplo, vemos alguna idea manifestada en el entorno que nosotros sin agredir, sin cuestionar, simplemente hacemos que forme parte de nosotros, sin este cuestionamiento, vamos a generar una interrupción de contacto. ¿Por qué? Porque ya no voy a contactar yo plenamente. Voy a tener ideas que yo no he cuestionado, que yo no he agredido, que yo no he visto si me conviene o no me conviene esta idea, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esta idea. Simplemente las voy a absorber, las voy a introyectar. ¿Ok? Entonces, de esta forma, al no cuestionar esta idea, nos vamos a dar cuenta de la introyección patológica que vamos a absorber ideas de las que no estamos de acuerdo, que quizá no nos convienen. Y este punto es muy interesante porque puede moldear la forma en que percibimos el mundo, la forma en que nosotros creemos que somos, la forma en que creemos que algo es real o no es real, que algo conviene o no conviene, va a depender de ideas que ni siquiera quizá
hemos cuestionado o hemos analizado o hemos agredido. Entonces, de esta forma podemos generar sufrimiento para nosotros mismos y también, debido a lo mismo, no vamos a poder contactar plenamente con el otro. Si yo no estoy consciente de de qué ideas que tengo estoy de acuerdo y cuáles no, ¿cómo voy a poder contactar con el otro? Quizá si los demás dicen que está bien, yo introyecto esa idea de que eso está bien. ¿Qué tal si para mí esa idea está mal? ¿Qué tal si no me conviene? ¿Qué tal si en el fondo me está generando un problema? Entonces, lo que se debe de hacer de alguna forma es agredir esos introyectos, porque también tiene una forma sana. Una forma sana de la introyección es el aprendizaje. Cuando estamos nosotros en una clase, estamos aprendiendo sobre un tema, nos damos cuenta de que vamos a introyectar de forma sana, porque vamos a cuestionar esto que estamos viendo en clase. Vamos a ver si nosotros realmente estamos de acuerdo con esto o no, si realmente nos conviene o no nos conviene. Entonces, esto sería parte de una introyección sana, que es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. La patología, como lo hemos mencionado, se da cuando en vez de criticar y agredir este introyecto, lo vamos a interiorizar, sin antes haberlo analizado y juzgado y criticado. Bueno, hablando sobre la introyección patológica, nos vamos a dar cuenta de que en este caso el introyecto para nosotros, como no fue digerido, pasa a formar parte de nosotros, a ser interiorizado, sin ser conscientes de ello. Y de alguna forma va a quedar ahí como un elemento extraño. Entonces, este tema es muy importante porque nos damos cuenta que tanto en la sociedad como nosotros mismos, vemos cómo nos podemos regir a través de introyectos que ni siquiera quizá hemos asimilado, hemos reflexionado o hemos puesto en juicio. Situaciones que igual no nos convienen, tanto sociedad como, como nosotros mismos, que podemos seguir llevando a cabo de forma fijada, sin cuestionarlos y sin ver más allá a través de ellos. Entonces, esta sería una interrupción del contacto que se da en la toma de contacto, que lo llamamos introyección. Ahora vamos a seguir adelante. Bueno, siguiendo con las interrupciones de contacto, en la toma de contacto, ya vimos la introyección, vamos a trabajar ahora sobre la proyección. La proyección se da cuando nosotros no aceptamos algo de nosotros mismos y lo proyectamos hacia el entorno. Es decir, aquellas características que podemos considerar como negativas, las vamos a proyectar en los demás. De forma sana, la proyección sería el hecho de admirar a una persona, de ver a una persona como ejemplo, de ver esas cualidades que nosotros también tenemos positivas en otra persona. Pero atendiendo en la forma patológica, nos vamos a dar cuenta de que vamos a proyectar las cosas que no queremos aceptar nosotros en el otro. ¿Por qué? Porque no queremos de alguna forma sentir esa ansiedad o ese dolor quizá de que nosotros somos capaces de hacer esta cosa o de realizar algo que hizo una persona. Y lo que vamos a hacer de alguna forma es, a base de juicios, proyectar toda esa carga emotiva en el otro, para no hacernos responsables de que quizás eso también está en nosotros. Podemos trabajar en ese aspecto, por ejemplo, con esa parte negativa que podemos llamar nuestra sombra personal. ¿Ok? En esa sombra vamos a guardar todas las cosas que nosotros no queremos aceptar de nosotros.
hay que reflexionar para darnos cuenta de qué parte de nosotros no aceptamos al ver qué es lo que más proyectamos, qué es lo que más proyectamos nosotros a los demás. ¿Cuáles son las cosas que más criticamos del otro? ¿Cuáles son las cosas que más criticamos de las personas? ¿Qué es lo que más nos genera conflicto? ¿Qué actitudes, qué sentimientos, qué acciones del otro son los que nos generan este conflicto a nosotros mismos? Con base a eso nos vamos a dar cuenta de que eso es lo que no queremos ver de nosotros y que se nos hace más fácil proyectarlo en el otro que verlo en uno mismo. Porque verlo en uno mismo genera dolor y no estamos acostumbrados a sentir el dolor. No estamos acostumbrados a darle voz a ese dolor. Por lo tanto, nos damos cuenta de que es una forma de evadir ese sentimiento. Es una forma de evadir esa responsabilidad de ser y de sentir. Por lo tanto, se nos hace más fácil llevarlo hacia afuera, adjudicárselo a alguien más para no sentirlo aquí adentro. ¿Por qué? Porque tenemos una idea introyectada de lo que debemos ser. Y cuando nos damos cuenta de que en nuestro interior hay cosas que no deberían de ser o que no quisiéramos que fueran como son, lo que vamos a hacer es proyectarlas, es sacarlas de ahí para que no nos molesten, para que no nos genere ruido, para que no nos genere ese dolor de darnos cuenta de que no somos quienes esperan que seamos. Entonces, si yo no soy quien soy y proyecto una parte de mí hacia el entorno, una parte que no quiero aceptar, ¿podré contactar de forma plena? Bueno, vamos a hablar ahora sobre la retroflexión. Vamos a trabajar sobre la retroflexión sana. Es decir, cuando yo me dirijo al entorno para agredirlo y destructurarlo hasta hacer lo propio, en ese momento me puedo detener para comprobar si se dan las condiciones necesarias para que yo siga avanzando en el campo. Es decir, antes de acercarme a decirle a una persona lo que siento o demostrarle mi enojo quizá o mi necesidad, me doy cuenta o analizo, me doy un tiempo para analizar si existen las condiciones necesarias para que yo pueda expresar o de alguna forma tomar lo que necesito de ese entorno. Si después de hacer esto yo continúo y tomo lo que requiero del entorno, es una retroflexión sana. Porque después de analizar las condiciones y darme cuenta de que quizá en ese momento no era adecuado, pero después en un momento que se dan las condiciones necesarias sí lo hago, es sano. ¿Por qué? Porque hay ocasiones de peligro que lo mejor es volverse hacia uno mismo. ¿Qué es lo que significa retroflexión? Volverse hacia uno mismo. Lo que yo le quiero hacer al entorno, lo voy a hacer hacia mí mismo. Un ejemplo. Imaginemos que voy caminando por la calle, me asaltan con una pistola y a mí me da muchísimo coraje el ver cómo se llevan mis cosas. Una retroflexión sana sería que tengo esa necesidad de mostrar lo que siento por el hecho que acabo de pasar, pero me detengo y me doy cuenta de que no tengo las condiciones necesarias en ese momento para darle voz a ese sentimiento. ¿Por qué? Porque sería perjudicial para mí, porque me pondría en una condición de peligro todavía más intensa que la que estoy viviendo en ese momento. Entonces lo mejor sería volver ese coraje hacia sí mismo, ¿sí? Igual y apretar fuerte las manos. Uh-huh.
para mantener de alguna forma mi integridad y no ponerme en riesgo. Eso sería una reflexión sana. El problema está en cuando el que retroflecta le hace a sí mismo lo que le gustaría hacer al entorno de forma fijada. Es decir, que en vez de que me acerque al entorno para expresarles mi enojo, expresarles que estoy en desacuerdo, expresarles que para mí, mi percepción, esto parece injusto, que no quiero esto, que no es sano para mí recibir esto, que, que necesito tomar esto del entorno, lo que voy a hacer es ir hacia mí mismo. Eso que quisiera hacerle al entorno, me lo voy a hacer a mí, de forma fijada. Es decir, si quisiera de alguna forma manifestar mi coraje en el entorno y tengo esta modalidad de contacto, esta interrupción de contacto llamada retroflexión, en vez de ir hacia mi entorno y mostrar mi enojo, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a hacer daño a mí mismo. Recordamos estos casos, por ejemplo, de personas que se lastiman a sí mismas. Y no nada más es físicamente, también es emocionalmente. En vez de ir hacia el entorno y manifestar, por ejemplo, que sentimos igual y cierto coraje de que no fue capaz de sostener nuestro sentimiento, vamos a dirigir esa idea hacia nosotros mismos. Un ejemplo, ¿por qué soy tan tonto? ¿Por qué soy de esta forma? ¿Por qué necesito tanto a los otros? ¿Por qué no entiendo? Entonces vemos cómo generalmente en este tipo de interrupción del contacto, lo que va a ocasionar es que en vez de mostrarle esto al entorno, lo vamos a hacer hacia nosotros mismos. Vamos a ir hacia nosotros mismos, generando muchísimo dolor de sentirse quizá insatisfechos, de sentir esa sensación de inutilidad, de no ser suficiente para el entorno quizá, sin profundizar realmente, quizá en algunos casos, que lo que está sucediendo es que en vez de dirigir esa sensación hacia el entorno, la estamos dirigiendo hacia nosotros mismos, como si el problema fuera propio nada más. Y bien, esta sería la interrupción del contacto, llamada retroflexión. Ahora vamos a seguir con el contacto final. Vamos a seguir con el contacto final. Es la interacción, la experiencia en la frontera de contacto, que se entabla con el entorno para satisfacer la necesidad. En esta fase del proceso de contacto, el fondo está constituido por las diferentes posibilidades, seleccionadas del entorno en la fase de toma de contacto. Cuerpo, sensación, estímulo ambiental, deseo identificado, deseo alienado. Pudiendo desaparecer el fondo en beneficio de la figura. La figura es el tú con quien contactar. Si el organismo, después del contacto final, en lugar de dejarse fluir hacia la experiencia de un nosotros, a la satisfacción y a la espontaneidad, y por tanto creciendo de una actitud consciente, elegida y deliberada, se reitera y se retira en sí mismo, se producirá la interrupción de contacto denominada egotismo. El egotismo neurótico, que es fobia del contacto y del vínculo, va a generar como principal función el aumentar y fortalecer la frontera contacto, mediante el engrandecimiento narcisista del yo. En el egotismo hay un incremento defensivo del yo. Vamos a generar de alguna forma esta barrera en la frontera contacto para que no podamos fusionarnos en unos otros. ¿Por qué? Porque esto podría derivar en una falta de control.
cuando nosotros nos entregamos a la espontaneidad, en la existencia plena que tenemos con el otro, llegando a un nosotros, donde vamos nosotros a entregarnos totalmente en ese momento en el que se pierde el control y se genera esa espontaneidad, donde hay una confianza en sí mismo y en el otro, lo que va a hacer el egotista es endurecer esa frontera para que no se acerquen a esa vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad que en el fondo le duele y la lastima. Entonces, de alguna forma, se va a generar un engrandecimiento narcisista del yo. ¿Por qué? Porque si se siente superior a los demás, o eso manifiesta, no va a haber quien se acerque a él. Y si no se acerca a alguien a él, no va a haber esa amenaza de convertirse en unos otros. Esa amenaza de ser vulnerable ante el otro. Entonces, va en ocasiones a intelectualizar demasiado, va a generar o adquirir intereses que engrandezcan esa barrera para no acercarse al otro, para no dejarse fluir en esa confianza, para no entregarle esa vulnerabilidad y entregarse también a él, al otro, que nos daría un contacto pleno de nosotros. Entonces lo podemos ver cuando en ocasiones una persona egotista va a estudiar mucho sobre un tema o sobre alguna cuestión para que cuando uno intente acercarse a él saque estas herramientas que lo hagan de alguna forma diferenciarse y no permitir a los demás que se acerquen a él. Es muy difícil que una persona egotista demuestre su vulnerabilidad, demuestre sus sentimientos, su tristeza, porque lo que menos quiere es comprometerse con el otro. Comprometerse en el sentido de mostrarse como es, en esencia. Por lo tanto, no se da este contacto final. Este contacto final que nos llevaría a un nosotros, a un contacto pleno. Simplemente a la hora de cerrar es mantengo mi distancia. Porque cuando empezamos a sentir ese nosotros, empiezo a perder el control y mejor huyo, mejor me escapo, porque se acerca a mi vulnerabilidad. Ahora imaginemos el sufrimiento que se ha de dar de no poder compartir esa vulnerabilidad con alguien, de no compartir los sentimientos que realmente profundizamos y tenemos y sentimos. Cuando esta interrupción de contacto está muy fijada y la persona no es consciente de ella, inclusive ni siquiera va a saber o a darse cuenta o a sentir esa vulnerabilidad. Quizá podamos ver máscaras muy fuertes, pero en el fondo de esa máscara tan fuerte e inalcanzable, aparentemente, en el fondo y en la profundidad, quizá hay un deseo de ser sostenido, un deseo de ser atendido, un deseo de mostrar esa vulnerabilidad y ser aceptado. Bueno, estas serán las modalidades de contacto. Vamos a ver el post-contacto. En el post-contacto la experiencia vivida va a ser asimilada, con lo cual ya no hay figura. Es una fase retirada en la que se vuelve de lo psicológico a lo fisiológico mediante la asimilación, pasando al fondo constituido, en este caso, por el tú más yo, es decir, nosotros.
El contacto pleno hace crecer al organismo, le da lo que necesita y permite que partes del no yo se transformen en yo a través de un proceso de asimilación. Después del contacto llega la asimilación, la nueva experiencia se integra, el self ha realizado una expansión. Nace el sentido de la historia, de la lealtad, de los roles. Emerge la función personalidad del self al tomar conciencia de lo que se ha llegado a ser. Es decir, la función personalidad del self se encuentra activa, permitiendo la activación y asimilación de la experiencia. Al producirse la asimilación, la novedad puede transformarse la percepción que se tenga de sí mismo, permitiendo entonces realizar un ajuste creador. La interrupción del proceso de contacto en esta fase es la confluencia. De no producirse esta interrupción, estaremos en una confluencia sana, que es el objetivo final. Es importante hablar, por ejemplo, de que cuando se da esta confluencia sana, es porque al haber asimilado la situación, ya podemos ser confluentes sanamente con el otro, al habernos entregado a ese nosotros, al haber fluido sanamente asimilando todo lo que hemos visto anteriormente de forma sana, integrarnos a ese nosotros que nos va a generar una novedad. Porque como seres humanos, nosotros necesitamos de ser sostenidos y de sostener, de ser queridos y querer, de demostrar afecto y recibir afecto, de comprender esas necesidades, de sentir nuestra inseguridad y nuestra seguridad, de sentir nuestro miedo y nuestra valentía, de sentir nuestra inestabilidad y nuestra estabilidad, que nos llevaría a una meta-estabilidad. También es importante hablar sobre el egotismo sano, que es cuando, después de que ya se dio el contacto, la persona necesita estar a solas para asimilar todo el proceso de contacto. Pasa cuando después de estar con una persona, de contactar plenamente, necesitamos un momento a solas para recordar, asimilar, sentir, dejarnos sentir e impactar por lo que vivimos en ese momento al recordarlo. Quizá para asimilar en soledad algunas cosas que no veamos atendido, o que quizá no veamos profundizado de la forma en la que se hace en aquella soledad. Y es importante también ser conscientes que, aunque físicamente estemos solos, los recuerdos de las personas con las que hemos contactado, las personas que hemos sentido, que hemos percibido y que hemos estado con ellas, que las hemos sentido plenamente, están siempre en nosotros. En nosotros, en este instante del aquí y el ahora, están todos los recuerdos desde que llegamos a este mundo. Las formas en las que hemos introyectado del entorno se manifiestan en el aquí y el ahora. La forma que tenemos de hablar, de pensar inclusive, son un reflejo también de cómo existe el pasado en este presente. Las ideas que tenemos sobre correcto e incorrecto, las proyecciones que hemos hecho, la retroflexión que en algún momento de nuestras vidas hemos realizado, o hasta el egotismo de tener ese miedo a contactar con alguien por vernos vulnerables. Todo lo vemos como un proceso en el que en algunas ocasiones hemos contactado plenamente, en algunas otras se han quedado algunos ajustes fijados en nosotros que es necesario dinamizar, sentir. Entonces es necesario reflexionar sobre todos estos temas,
sobre profundizar y no nada más llevarlo al intelecto, porque es algo que generalmente hacemos. Pensar, pensar y pensar, intelectualizar. Y a veces pareciera un escape para no sentir. Porque quizás es más fácil ver las cosas racionales, con lógica, que dejarnos impactar por el sentimiento. El sentimiento, el sentir, sentirme a mí, sentir esa alegría y esa tristeza, sentir ese brío y ese vacío. Entonces, las invito a que en vez de intelectualizar esta información, dejen que impacte en ustedes, que la puedan sentir y que traten también de sentir cómo cada una de estas modalidades de contacto se manifiestan en sus vidas, cómo las experimentan, cómo las han vivido y las viven, cómo se sienten en este momento, en este instante. Desde la confluencia neurótica, de no diferenciarse del entorno, desde la introyección, de adquirir ideas de los demás sin cuestionarlas y agredirlas, que de alguna forma las vemos como algo extraño a nosotros, desde esa proyección de no aceptar nuestro lado oscuro, nuestra sombra, eso que rechazamos en nosotros por esa introyección, que decidimos proyectarla hacia el otro, desde esa retroflexión que nos genera tanto dolor, al vernos incapaces de acercarnos al entorno para manifestar y expresar nuestro sentimiento y volver ese dolor hacia uno mismo, haciéndolo cada vez más grande. Y desde ese egotismo que nos impide confluir de forma sana y formar ese nosotros, esa comprensión, esa confianza, ese cariño, esa tranquilidad y esa paz de poder ser sostenidos por el otro. Es necesario sentirlo. Son temas muy interesantes que es necesario verlos con el corazón. Me despido, cualquier cosa, estamos en contacto, les mando un abrazo con mucho cariño. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy para atenderla y para profundizar sobre ello. ¿Sale? Me despido, que estén muy bien.